Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Debate Abierto. Es un gusto estar con ustedes, tenemos mucho para charlar en el día de hoy. Enseguida vamos a estar con las últimas novedades del coronavirus, que todavía no es un peligro en la República Argentina. Hay 8 casos, todos importados. La diferencia va a ser cuando esos casos sean autóctonos. Todavía eso no ha ocurrido, esperemos que no ocurra, ¿no? Pero nos vamos a meter de lleno en esto que, la verdad, de esto no hay grandes posibilidades de debatir. Los medios, algunos, hablan de paro del campo con respecto a la medida que se va a desarrollar el lunes. No es un paro y no es del campo. Cuando los que no van a trabajar, los que deciden cerrar el negocio son los empresarios, eso se llama lockout. No es un paro, no tiene nada que ver con un paro. Un paro es cuando los que trabajan, los laburantes, no los dueños, no la patronal, los que laburan, los que cobran un sueldo, dejan de trabajar por algún motivo. Eso es un paro y está contemplado en nuestra Constitución Nacional. Es un derecho de los trabajadores. Esto es un lockout. Tampoco es del campo. Tampoco es del campo. En el campo hay una enorme diversidad de productores y además están los laburantes. De los laburantes del campo nadie se ocupa. Pareciera que la opinión de ellos no se tiene en cuenta, no vale, no sirve. Esto no es del campo, en primer lugar porque los laburantes del campo no están. Con respecto a los productores, solo una pequeña porción de los productores agrícolas está afectado por las medidas que tomó el gobierno. Y quiero repasarlas con vos para que tengas absolutamente claro quiénes son los que llevan adelante este lockout que nosotros le pusimos político, porque ya vas a ver cómo hay una enorme influencia de sectores opositores en la medida de la semana que viene. Mira, el nuevo esquema de retenciones, anunciado hace muy poquito, antes 30%, ahora 33%, es, la verdad, pequeño, son 3 puntos que ya estaban establecidos en la ley de solidaridad, pero no se habían aplicado, se aplican ahora. Ahora bien, no se aplican a todo el mundo, sigamos con las placas, porque esto es muy importante y también están referidos solo a la soja. Fíjate lo que pasa con arvejas, poroto, lentejas, maní, harina y girasol. Una baja al 5%, baja al 7% el maní, la harina del 9 al 7%, el girasol del 12 al 7%, 5% en el caso de aceite de girasol. Para que tengas una idea de que hay un montón de cultivos que están beneficiados por esta medida. Muchos de estos son de consumo, por supuesto, nacional, no así la soja. A ver qué más tenés que entender para ver exactamente quiénes son los que llevan adelante este lockout político la semana que viene. Compensación para pequeños productores, menos de 1.000 toneladas. Ahí tenés un dato. Los afectados, los que van a ver incrementada la retención, son todos aquellos que vendan más de 1.000 toneladas de soja. Es una cifra importante. La baja, mientras tanto, porque se segmenta de 1.000 a 500, de 500 para abajo, se hace todo un escalón donde las retenciones bajan y bajan en forma importante. Esto beneficia a 42.406 productores. A ver, para que tengas claro, 42.406 productores van a pagar menos retenciones. No mucha gente lo dice. Es el 74,2% del total. No aplica, o sea que los que se perjudican son 14.884 grandes productores. Son los que están arriba de la pirámide, al tope de la pirámide. Son los que más venden, porque vos dirás 1.000, por ahí es una cifra importante, pero hay unos que venden muchísimo más que 1.000 toneladas, pero muy, muy por encima de las 1.000 toneladas. Esto para que lo tengas claro, porque hubo un comunicado de CRA en donde, creo yo, sin querer ellos, dieron en la tecla, pero claro, no para beneficio de ellos. A ver qué dijo el comunicado de CRA, que habló de lo político, habló de lo económico, y ahí empezás a ver un poquito por qué le decimos nosotros lockout político. A ver el comunicado de CRA sobre lo que para ellos significaba este cambio en la retención. Mirá, urgencia mata producción. Señores,
Si las medidas tomadas son empujadas por un espíritu recaudatorio, tengan en cuenta que es un juego de suma cero. Si son empujadas por un espíritu ideológico, entonces nos veremos en las rutas. Esta amenaza de CRA contiene en ambos conceptos errores. Primero, ellos dicen es un juego de suma cero porque ellos creen que si subís las retenciones, bueno, va a haber menos liquidaciones, con lo cual van a recaudar lo mismo. No se dieron cuenta que el juego de suma cero tiene que ver con justamente el espíritu recaudatorio, porque el gobierno va a recaudar cero más. No recauda más con esta medida, porque lo que obtiene por la suba lo pierde por la baja. Lo dijo el ministro de Agricultura varias veces, lo dijo Basterra. No van a ganar más. Déjamela un minutito más la placa. No van a ganar más. No van a ganar nada. Tampoco va a perder recaudación, pero no gana recaudación. Después dice, si son empujadas por un espíritu ideológico, entonces nos veremos en las rutas. Yo creo que detrás de esta medida no hay una intencionalidad por parte del gobierno de imponer ningún dogma ideológico. Si vos tenés 30%, vas a 33%, ¿realmente crees que eso tiene que ver con un dogma ideológico? El que aplicaba los dogmas ideológicos era Macri, durísimo en su ideología. En este caso no aparece en las medidas del gobierno de Alberto Fernández una cuestión ideológica que no tiene absolutamente nada que ver. Quienes sí tienen una cuestión ideológica son ellos. Por eso hablan de nos vemos en las rutas, queriendo volver al año 2008, a la resolución 125, quieren emparejar estos dos temas. Después vamos a hablar, tenemos dos compañeros que se van a referir al tema con mucha información, a ver si de verdad esto es parecido a la resolución 125, a ver si de verdad se justifica salir a la calle. Yo creo que no. Vamos a escuchar, para que ya empiecen a ver el rumbo político de todo esto, a Ricardo Burjaile, fue ministro de Agricultura de Macri. Yo creo que hay que desandar y lo que hay que esperar es como en todo. Hay docentes que van al paro y nadie decía todas estas cosas, mirá, y no empezaban las clases. Sí, está bien, los docentes que ganan 14.000, 18.000 pesos, Ricardo, no es comparable con un gran productor de soja. Es que facturan 15 millones de pesos por año, es diferente. ¿Ustedes pueden creer que Burjaile compara a los grandes productores de la República Argentina, a los grandes productores agrícolas, con los maestros? Diciendo, bueno, ellos van al paro y nadie dice nada. Además, confunde paro con un lockout empresario. Es una locura por donde lo quieran ver. Habló también Ricardo Bussi sobre esta cuestión y después se va a poner un poquito más interesante. A ver qué dijo Ricardo Bussi. Por 3 puntos de retenciones se llega a un paro, mientras le bajan a varios otros rubros, y en particular, y ahí es donde yo me quiero detener, o sea, nosotros en el 2008 pedíamos segmentación de las retenciones. O sea, acá hay una plata que va a ir en parte a los productores de menor escala, a los más vulnerables, y en parte a la situación social que tiene la Argentina, que es muy delicada. Nosotros estamos en este momento en el Titanic, no en un cómodo crucero paseando por el Caribe, ¿eh? Estamos en el Titanic. Entonces hay que tener mucho cuidado en cómo nos movemos como sectores sociales o sectores empresarios, digamos, en función de que la economía argentina está muy complicada. Piensen decenas de miles de millones de dólares este año. Hay una situación social delicada. Yo lo veo a Daniel Arroyo haciendo enormes esfuerzos para poner en la tarjeta a gente que no le alcanza para comer en la Argentina. Me cuesta muchísimo entender qué carajo está haciendo la Federación Agraria en este paro. Bueno, nadie entendió qué hacía la Federación Agraria, bien por Eduardo Bussi poniendo un poquito las cosas en su lugar. Volvemos a decir que la Federación Agraria dio libertad de acción a sus afiliados, porque no puede sostener la medida, porque hay una rebeldía en el seno de la Federación Agraria, hay mucho descontento con la conducción de Achetoni. Pero atención, porque acá empezaron a actuar también los sectores políticos. Vamos a escuchar
a una persona que agitaba redes sociales, después terminó siendo un militante de Cambiemos, Bugallo de apellido, es diputado provincial. A ver qué decía él. Sí, estamos de acuerdo, por supuesto, pero no estamos motorizando. Sí, lo que estamos haciendo es acompañando el reclamo de los productores a lo largo y ancho del país, que la verdad que no soportan más presión impositiva, y con esta última determinación, digamos, de la suba del 33%, hay zonas del país que directamente ya dejan de ser productivas. Eso es un reclamo de un sector, como también reclaman los maestros, que le terminaron robando porque no pudieron aumentar más del 13,5%, digamos. Pero claro, como los gremios ahora son amigos del gobernador en provincia de Buenos Aires, o son aliados políticos, no se quejan, pero lo que se hace en el sector es diciendo, muchachos, a nosotros, así como va, desaparecemos del mapa. Bueno, también comparaciones insólitas y demostrando el gran tinte político que tiene toda esta medida. Vamos a repasar los tweets de esta misma persona que hablaba recién. A ver qué decía Bugallo, que fue muy agresivo también con colegas de este canal. Impresionante tractorazo en Córdoba en estos momentos en contra de las medidas antiproductivas de Alferdez, Alberto Fernández. Esto recién empieza, muchachos. Bajen impuestos porque se pudre mal. Amenaza absoluta, concreta, no hay ninguna duda que está amenazando Bugallo. A ver qué más dijo. A través de Twitter, Tractores. CRA va al paro, están esperando si hay adhesión de las otras entidades. Claro, ahí convocando al tractorazo. Él no es productor agropecuario, él es un político llamando por favor a que hagan un tractorazo. Una cosa de locos. Habló recién gente de Coninagro, y me parece que es muy interesante el reconocimiento que hacen de lo que estamos hablando, de que esto en realidad no es un paro del campo, es un lockout político. A ver cómo lo dijeron. En la situación de las retenciones que puso Macri, hubo distintas voces. Fue una retención a todos los sectores y no lo justificamos para nada. Nada más que en ese momento que el campo salga en contra del gobierno, no puedo dejar de reconocerle que hay una cuestión política y que era un gobierno que estaba haciendo equilibrio también para poder tener gobernabilidad, diríamos. Entonces, no hay que negar de que hay cierto condimento político, ideológico, etcétera, etcétera. Bueno, se llama Norberto Niklis, es el vicepresidente de Coninagro. Lo está diciendo con toda claridad. En lo nuestro hay un condimento político, hay un condimento ideológico, ¿no es cierto? No hay ninguna duda que esto es un lockout político. Lo está aclarando, esto es de hace minutos nada más, lo está aclarando alguien, bueno, muy importante, es el vicepresidente, nada más y nada menos que de Coninagro. También habló Echevere, que estuvo también durante el macrismo a cargo del ministerio. A ver, dice, para el ministro de Agroindustria de Macri, el gobierno busca el campo como enemigo, como una revancha del 2008. Luis Echevere consideró que la suba de las retenciones provocará menos ingresos fiscales y menos divisas para el país. Pidió que se retome el diálogo y no se reedite el conflicto que hubo por la resolución 125. Fíjense la habilidad de Echevere para instalar algo que el gobierno no está hablando de la resolución 125, no está hablando de que el campo es un enemigo. Primero y principal, porque ellos no son el campo. Ellos no son el campo. Los que llevan adelante la medida de ninguna manera son el campo. El que busca extender el enfrentamiento a todo el campo no lo van a lograr, porque hoy ya se vio con la actitud de un montón de filiales de Federación Agraria que no lo van a lograr. La gente no es tonta. Los pequeños, medianos productores, los que se van a ver beneficiados por estas medidas, no van a entrar en el juego de la mesa de enlace. De ninguna manera. De ninguna manera. Ya está claro, pero él quiere inventar este enfrentamiento que de verdad hoy no existe. Y lo demostró, repito, la rebelión que se generó en el seno interno de la Federación Agraria. ¿Será que tenía razón Alberto Fernández, el presidente, cuando dijo esto? A ver. Yo veo una actitud también de parte de las organizaciones gremiales del campo y veo otra cosa en esos autoconvocados,
que evidentemente tienen una finalidad política, que evidentemente son opositores, y como opositores tienen todo el derecho del mundo a expresarse en contra, pero lo que deberían tener es la honestidad intelectual de presentarse como opositores a la hora de hablar, porque entonces uno sabe quién está hablando. No es lo mismo que hable un presunto chacarero que un presunto militante o dirigente encubierto. Ahí está, esa es la mezcla que estamos viendo, ¿no? Entre productores y militantes encubiertos o militantes directamente sin ningún tipo de cobertura, hablando de cuestiones políticas. Me parece que queda claro, esto es un lockout político muy diferente, por lo menos en mi opinión, muy diferente a lo que ocurrió en el 2008 con la resolución 125. Pero alguien que nos va a ayudar, nos va a ilustrar mucho sobre estas diferencias es Noelia Barral Grijera, que es un gusto que esté en el programa todos los viernes. Gracias, Noelia. Bienvenida. Sí, también, muchas gracias, ¿Cómo Pablo? andamos? Muy bien, y efectivamente, tenés razón, hay muchas diferencias entre lo que fue 2008 y lo que está haciendo ahora 2020, aunque la reacción de las patronales agropecuarias está demostrando ser o intentar ser más o menos la misma. Arranquemos a comparar por lo que fue aquella negociación en 2008, segundo el primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y lo que está pasando ahora. Tenemos aquí en pantalla algunas de las diferencias. En 2008 el impuesto era del 35% para las exportaciones de soja, pero era un porcentaje móvil y podía llegar al 52% si el precio de la soja subía mucho. Bueno, ahora estamos hablando de un 33% y solamente para los exportadores que exporten más de 1.000 toneladas. Te agrego, Noelia, que acá había un error técnico. Esto es una realidad. Acá había un error técnico de Martín Lustó, el hombre que redactó la 125, que no conocía el campo y se equivocó. De verdad que se equivocó, porque esto perjudicaba mucho al productor. Más allá que después hubo otros condimentos, pero de verdad que acá había errores técnicos que se subsanaron. Nunca más se repitió ese error de las retenciones móviles y está lejísimo de la cabeza de nadie de este gobierno, ¿no? Absolutamente. Bueno, el tema del porcentaje móvil versus el nivel tope, el 33% es el tope. La ley ya no le permite más ningún cambio al Poder Ejecutivo. Y la clave, estas palabras que estamos usando, una era una resolución del Poder Ejecutivo, y esto es una ley que fue aprobada por las dos cámaras del Congreso Nacional en diciembre con mayorías amplias. Hay una diferencia cualitativa ahí que es muy, muy importante. Hay diferencias también en los protagonistas. Vamos a ver quiénes eran los protagonistas en la pelea, en la discusión, en la tensión política en 2008 y quiénes son los protagonistas ahora. Tenemos de aquel lado, del lado de los que rechazaban el impuesto, Luciano Míguez de la Sociedad Rural, Eduardo Bussi de Federación Agraria, Elisa Carrillo, que estaba muy activa defendiendo a las patronales agropecuarias, y por supuesto Julio Cobos, que fue quien desempató en el Senado a favor de los intereses de los agroexportadores. Y enfrente estaban el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, Néstor Kirchner, la estructura del Partido Justicialista y la CGT. Algunos de los actores que en aquel momento apoyaban a las patronales agropecuarias hoy están del otro lado del gobierno. Claro, reconociendo la diferencia. Absolutamente. Eduardo Bussi es el caso más claro, que hoy incluso dijo que le parecía absolutamente excesiva esta decisión de un lockout patronal de 4 días. La Federación Agraria de Tandil, que con su posicionamiento terminó empujando a la Federación Agraria Nacional, que hace minutos nada más acaba de difundir en redes sociales la decisión de dar libertad de acción a sus bases. Totalmente. Federación Agraria no está avalando el lockout de manera orgánica. Hace 2 horas hablé con la gente de Federación Agraria de Pergamino, recalientes, hay que decirlo así, recalientes con la decisión de Achetoni, además sin consulta, no consultó a las bases, con lo cual va a tener serios problemas para seguir conduciendo la Federación Agraria, lo dijo la titular de Tandil también, porque vos no podés, si sos el titular de una federación, tomar decisiones tan pesadas, tan trascendentes, sin consultar a los titulares, porque en el fondo la federación que agrupa a
todas las federaciones pequeñas agrarias de todas las localidades. Absolutamente, ¿no? Bueno, se le va a complicar entonces. Sí. Y vamos a ver el contexto. El contexto es muy distinto. En 2008 había 34% de pobreza, es un nivel de pobreza que ha subido muchísimo. 41% de pobreza es el número que dejó Mauricio Macri según la Universidad Católica. Veníamos de un crecimiento, ya no en 2008, pero el contexto previo a 2008 era de un crecimiento a tasas chinas, la economía estaba... Superávits gemelos. Exactamente. Cosas, ¿no? Acá estamos con recesión, deuda récord, soportando en este momento la negociación del gobierno con los acreedores y con el FMI. Y teníamos en 2008 un dólar a 4 pesos y ahora estamos hablando de un dólar entre 60 y 80, depende para qué lo quieras usar. Entonces el contexto es realmente muy diferente. Noelia, seguimos con este tema enseguida.